Estábamos hablando los otros días acerca de los tiempos finales y quienes entrarán en el reino de Dios y quienes no. El libro de Mateo, en el capítulo 24, nos muestra cómo serán esos tiempos finales. Y allí en Mateo 24, capítulo 36 al 39, da algunas señales un poquito más de cómo serán estos tiempos. Y dice así la palabra del Señor: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire, acá nos está dando otra señal más de cómo será. Dice, será como en los días de Noé. Así, parecido a como era en aquellos tiempos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué significa esto? Todos ellos, a pesar del mensaje que estaba llevando Noé en esa generación, todas las personas seguían en sus cosas, en su mundo. Era como que, bueno, está bien, no importa, yo vivo mi vida y no interesa lo que va a pasar. Y no sé si ustedes lo han visto, cómo cada uno hoy está en lo suyo y de pronto o Dios o la iglesia o la vida espiritual es quizás algo de lo último que se preocuparían. Versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Son advertencias de cómo serán o cómo son los últimos tiempos, esto que vivimos hoy. Unos versículos anteriores dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en tiempos donde la verdad que el amor entre las personas aún se ha acabado. Tiempos de intolerancia, donde no se tolera, ¿no? Yo no tolero lo que el otro dice, lo que el otro expresa, la manera de su pensamiento. No se respeta el pensamiento del otro y pensamos que todos tenemos el derecho de hacer o decir lo que se nos ocurre de la otra persona, que no debe ser así. Pero todo es esto a causa de la maldad que se ha incrementado. Tiempos finales. Pero quiero que vaya conmigo y veamos cómo era en Noé, o cómo eran quizás sus tiempos, o qué es lo que tuvo que hacer Noé. Y vamos a aprender de ello un poquito más. Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 8. Recordemos que Jesús le decía a sus discípulos que los finales de los tiempos iba a ser como en la época de Noé, como estaba en la época de Noé. ¿Por qué? Dios le había dolido en su corazón haber creado al hombre, tanta maldad había. Y dice así en Génesis 6, 5 al 8, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Casi al principio, después de la creación y pasado poco tiempo, dice, la maldad del hombre era mucha en la tierra. Y el designio de los corazones, designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, qué feo vivir una época, aquella, y yo creo que hoy también, donde a veces estamos con alguien y de pronto no podemos ni siquiera confiar porque no sabemos si esa persona está pensando solamente en hacerme el mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado, vos preocupate por vos porque el otro no se va a preocupar nada, viví tu vida, vos tanto en el trabajo, en el estudio y hasta en el hogar muchas veces pasa donde cada uno tiene su propio mundo y ya no le importa nada el otro. Y sí, el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Tanto le dolió en su corazón que decidió destruir la tierra. Y dijo Jehová,
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, aquí hay un pero, aquí hay un corte, hay un paréntesis. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había al menos uno que Dios iba a respetar, que Dios iba a guardar. Entonces, allí Dios se fija en este hombre y su familia para guardarlos. Dice, yo voy a destruir todo, pero a vos no. Y ojalá seamos nosotros de esos que Dios dice, pero a tu familia no, pero a vos y tu familia no. Vayamos al mismo capítulo, pero desde el versículo 9 sigamos leyendo. Dice, estas son las generaciones de Noé. Escuche, que un día se pueda decir así de nosotros, Noé, varón justo, y que Dios ponga tu nombre y diga varón justo, perfecto en sus generaciones, perfecto dentro de su familia, perfecto en el tiempo que Dios le ha dado para vivir. Porque muchos de nosotros diríamos, ay, si yo hubiese vivido en esa época, o no, y si Dios te ha puesto en esta época es porque Dios sabe que tú puedes vivir en esta época. Y tú debes ser el ejemplo, tú debes ser la luz, tú debes ser la sal en esta época, en esta generación. Amén. Versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Si usted prende hoy la tele de su casa, va a haber violencia, 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 violencia verbal, violencia física, violencia emocional, todo tipo de violencia. Llena, no hay casi nada bueno en la tele para ver. Versículo 13, y dijo pues Dios a Noé, habló con aquel que era justo, habló con aquel que su corazón era perfecto delante de Dios. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ello, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero hablaba a Noé, le dijo, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás de 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la parte del arca a su lado. Pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive y de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo. Y servirán de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Desde el principio de la creación, Dios tenía un plan maravilloso y un plan muy importante. En un principio, creó al hombre y la importancia que le dio al hombre y su ser. Tanto es así que lo formó a su imagen,
A imagen de Dios lo creó para que pueda tener comunión con Él, como dice en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Mire, le dio un ser, puso de su espíritu en ellos, le dijo: reproduzcanse, multipliquen sobre la tierra, y no solamente ellos, sino que dominen la tierra. Dominen todo lo que hay en la tierra, sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces que están en el mar, sobre toda bestia. Ahora, al formar Dios al hombre y a su mujer, le dio esa autoridad y esa potestad para poder unirse, reproducirse, fructificar. Dios le mandaba, y Dios le demanda, así como dicen los primeros versículos allí también: dejará al hombre padre y madre, se unirán a su mujer, los dos serán una sola carne. Y esto les mandaba a hacer a Adán y Eva. Lo que Dios estaba instituyendo acá era el matrimonio. Lo que Dios estaba formando acá era la primera institución y la más importante, que es la familia. Eso estaba haciendo Dios allí desde el principio, desde los primeros días de esta tierra. Entonces Dios ya tenía la familia. Todo comenzó a desvirtuarse pasado el tiempo. La maldad comenzó a avanzar. Pero dice la Escritura que había uno justo, y ese se llamaba Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire, los ojos de Dios puestos sobre Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Mire que se puede decir así de nosotros. Y lo hizo Noé, dice también, conforme todo lo que Dios le mandó. Noé, un hombre obediente a Dios. Entonces, esta fue la razón por la cual Dios le dio esa tarea tan grande. Esta fue la razón por la cual Dios hizo pacto con Noé. Dice el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Mire lo llamativo, que Dios hacía pacto con Noé y con él toda su familia. No decía la Escritura que Dios había hecho pacto o establecía un pacto o había visto el corazón perfecto de sus hijos. Todavía no. Dios sí tenía un plan para cada uno de sus hijos. Pero en este caso lo estaba haciendo con Noé. Y Dios mandaba a construir a Noé un arca en el cual se salvaría él y toda su familia y toda especie animal. Mire qué trabajo tan grande y tan responsable que Dios le daba a Noé. Y dice el versículo Génesis 5:32: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. 500 años tenía, no sé si decir el viejito Noé. Es la primera vez que se menciona a Noé en la Biblia y ya tenía 500 años. Ahí tenía 3 hijos. Los hombres en aquella época vivían muchos años. Matusalén, 900 y tantos años, el hombre que más vivió. Por lo visto, la reproducción podía ser hasta alturas de edad. Y me imagino a Noé con 500 años y pensando en un viejito. Si hoy nos decimos 500 años, ¡uy, ya muy viejito! No, este no era ningún muy viejito. Tenía una fuerza titánica para poder armar un barco de esas dimensiones.
tenía que ser muy fuerte. Y la Escritura dice que aún en su época lo trataban de loco. ¿O quién le iba a creer armar un barco en un lugar donde ni siquiera había agua cerca? Armar un barco porque iba a llover, iba a llover. Y no llovía en esa época, caía un rocío solamente. Noé fue el primer constructor de barcos y mire si había dejado un precedente tan fuerte. Noé significa, su nombre significa descanso, paz, comodidad, el que da consuelo. Dios iba a traer paz sobre la tierra por medio de él. Destruyendo, decimos nosotros, sí, pero él había hallado gracia. Noé llevaba un mensaje de salvación, donde a todos le decía que un arca los iba a salvar. Todos se burlaban de él. ¿Quién no se iba a burlar? Pero está re loco. Y más vale, no sé si hoy alguien se pone a armar un barco de esa dimensión, pongámosle acá. ¿Cómo lo saca al mar? ¿Cómo lo lleva? Ni el río Salida, ¿dónde lo va a llevar? Viví la vida, deja de hacer cosas raras. ¿Para qué perdés el tiempo? ¿Cuántas veces no nos dicen así a nosotros? ¿Cuántas veces no nos dicen así a aquellos que creemos en Cristo, que creemos en su salvación, que Él nos ha llamado a sus caminos? ¿Cuántas veces no nos dijeron, pero si son unos locos eso? Quizás lo mismo que le decían a Noé. Un arca, un barco tan grande, si nunca llueve. Y era verdad, porque hasta esa época solamente caía rocío sobre la tierra y de esa manera Dios regaba la tierra. Tantos años llevando ese mensaje de salvación. Por lo visto, según da la Escritura, el tiempo de construcción del arca le llevó alrededor de 100 años. 100 años, ¿sabe lo que es? 100 años que te digan, vos estás loco, viejo loco. 100 años construyendo, 100 años esperando, 100 años teniendo fe en Dios, 100 años diciendo lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. 100 años teniendo fe, 100 años poniendo el lomo, porque realmente tuvo que poner el lomo y seguro le ayudó su familia, quizás sus mujeres, no sé si algún amigo. La Escritura dice que tenía 600 en el momento que entró en el arca. El arca, como se la conoce, literalmente era 6 veces más larga que ancha. Es la misma proporción que hoy en día utilizan los buques. Los buques de carga son de esa dimensión. Mire si Dios no había formado un precedente. Mire si Noé no era un obediente a Dios y a un visionario. El arca tenía una longitud de 155 metros aproximado de largo. 155 metros, 1,5 cuadras. Para los que les gusta el fútbol, 1,5 canchas de medidas reglamentarias. Así de larga era. 150 metros de largo, de ancho entre 25 y 26 metros, de alto 15 metros, o sea, la altura de un edificio de 4 pisos aproximado. Tenía 3 pisos adentro, tenía muchas divisiones dentro de ellas, las cuales le podemos llamar aposentos, habitaciones, establos. Aún había un lugar separado quizás para que viva la familia, porque todo lo demás era también para animales. Ahora, si pensamos en los cruceros que ustedes ven, yo no iría porque no sé, me da miedo. Los cruceros son casi el doble del tamaño, de 300 metros de largo y un poco más grande, en medio de los más grandes que hay hoy en día. A los 600 años de su vida entró Noé en el arca. Dice que entró el día 17 del segundo mes y salió el día 27 del segundo
del mes, pero del próximo año. A los 601 años descendió del arca. Esto significa, si bien la lluvia torrencial fue durante 40 días, porque eso sabemos, y si alguien nos pregunta cuántos días fue el diluvio, sí es verdad, 40 días. Pero ¿sabe cuántos días estuvo dentro del arca? Aproximado 370 días. 370 días encerrado en ese barco, lleno de animales, y que cada día capaz que eran más, porque seguro se reproducían. Alrededor de 16.000 animales podría ser que haya, más, menos, lo que sea. Imagínense la cantidad de comida, porque tenían que tener comida, no sé, elefante, jirafa, qué sé yo, rinoceronte, había quizás conejitos, leones, todo lo que a usted se le ocurra. ¿Cómo hizo Noé para hacer lo que vengan al arca? Es algo que, si bien Dios lo hizo, y yo me imagino que de pareja en pareja se iban acercando ellas, porque hasta esa edad, el hombre tenía esa capacidad de poder gobernar sobre los animales. Hoy a nosotros nos cuesta, ni siquiera nuestra mascota nos obedece. Pero yo creo que fue Dios el que fue enviando de 2 en 2 de los animales o más grandes o impuros, y de a 7 parejas de los animales más limpios. Pero preparar toda la comida, almacenar toda esa comida para casi un año entero. Y no solamente comida para animales, porque tenían que llevar su comida para que ellos puedan sobrevivir. Allí dentro de ese arca pasaron invierno, verano, otoño, primavera, porque pasaron todo capaz que ni lo notaron, pero afuera de ellos seguía sucediendo todo. Invierno, todas las estaciones. Ahora, cuando uno está encerrado, lo hemos vivido en la pandemia, ¿verdad? Cómo sacan chispa, cómo se empieza a saltar lo que realmente uno es. Todo comienza a hacerse más intenso. La convivencia, el trabajo, la supervivencia, todo se hace más difícil, ¿verdad? Lo hemos vivido allí en la pandemia, no encerrados en un barco, pero sí en nuestras casas. 8 personas se salvaron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 caracteres diferentes que tenían que convivir. Imagínate, yo te voy a dar 2 datos nomás. Una familia completa. Allí había una suegra y 3 nueras. Algo te puede decir eso. No faltaba de qué o quién hablar, ¿verdad? ¿Ah? Ahí está la esposa de Jafé, mira. No, la de Can no quiere hacer nada. Le toca lavar los platos a la... Dios demostró por medio de esto que la salvación estaba en el arca. La salvación estaba en la obediencia a Él. Había que permanecer allí. El que se quedaba fuera del arca moría, porque eso sucedió. Literalmente todo lo que estaba fuera del arca murió. Dios le dijo a Noé que entre en el arca él y su familia. Pero como ya les dije al principio, no hablaba la Escritura de que su familia era perfecta delante de Dios. Pero Noé sí, y halló gracia. Hoy no tenemos que vivir en un barco ni dentro de un arca. Pasado el tiempo, Dios nuevamente salvó a su pueblo por medio de un arca. En esta ocasión era más pequeña. Había mandado a Moisés, no nos confundamos. Noé
tenía el arca grande, que era un barco gigante. Ahora, Moisés estaba encargado de hacer un arca. Este arca que hizo Moisés, allí representaba la presencia de Dios. Era el arca del pacto. Era un arca que tenía alrededor de 1,10 m por 70 y por 70. Era una caja. Esa caja representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Si ese arca estaba, significaba que la presencia de Dios estaba. Y si el arca no estaba, la presencia de Dios no estaba. En Hebreos 9, 3 y 4 dice que esa arca estaba ubicada en el lugar santísimo. Era el arca del pacto, cubierta de oro. Esta contenía una urna que allí tenía el maná, tenía la vara de Aarón y tenía, que había reverdecido, y la tabla de piedra del pacto. Hablemos de esta arca pequeña que representaba la presencia de Dios. Tenía las tablas de la ley, aquellas que Dios le había dado a Moisés, y representaba sus mandamientos, sus ordenanzas. También tenía allí un poco de ese maná. Dice un diccionario, manjar milagroso que Dios le había dado al pueblo de Israel estando en el desierto, que Dios le había mandado en modo de escarcha y había alimentado así al pueblo de Israel 40 años. Mire, si Dios alimentó con maná al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto y pudo alimentar a Noé dentro del arca, ¿hay algo imposible para Dios? Dios es un Dios de provisión. Dios permitió que nada le falte tanto a Noé como al pueblo de Israel. ¿Sabe lo que había dentro de ese arca también? Estaba la vara de Aarón que había reverdecido. La vara era una varilla en un principio seca y que Dios le había dado a que puedan ver ellos el milagro de que reverdeció, dio brotes, hojas, flores, frutos y todo eso en una sola noche. ¿Sabe lo que Dios le estaba demostrando aquí a Aarón en este caso? Era que delante de la presencia de Dios todo es posible. Le estaba demostrando el poder de Dios en su presencia. Amén. Ya le mezclé un poquito con todas estas arcas, ¿verdad? Dios hablaba desde allí, Dios se manifestaba a su pueblo. Pero volvamos al arca. Esa arca que en este momento ya estaba flotando, este barco gigante, se había alargado una lluvia torrencial, literalmente era un diluvio. Mató a todo lo que tenía vida en la tierra, porque Jehová lo dijo así. Durante 40 días no pararon de llover. Pero ¿cómo vivían adentro? ¿Se imagina eso? ¿Se puso a pensar? Porque allí había mezclado hombres, mujeres, animales. Seguro tenían sus lugares cada uno, pero estaban allí. Me imagino que se habrán organizado distribuyendo las tareas y que la iban a ir rotando, porque no es lo mismo darle el alimento a los animales que tener que limpiar su lugar. No es lo mismo. Entonces, si ya pasaba quizás más de una semana, un mes con esa tarea, toda la vida voy a estar yo limpiando el corral. ¿Cuándo le va a tocar al otro? Ahora le toca a Sem. ¿Por qué no lo hace él? ¿Que él es el preferido? Mamá, Jafé deja todo tirado ahí. Yo vengo, lo limpio y él deja tirado. No pasa en cualquiera de las casas. Pero esto se multiplicaba porque no tenían ni patio. No tenían a dónde salir a gritar, dónde salir a jugar. No sé, me imagino a los changos estos corriendo. Imagínate, si Noé los tuvo cerca de 500 años,
y ya parece que a los 500 ya los tenía. Pongamos, cerca de 200 años los changos estos, corriendo ahí en el arca. Tenían ya las mujeres, pero no tenían hijos todavía. No dice la Escritura que hayan tenido hijos. Y estaban ahí en el arca. Cuando te va a ir, chango de la casa, ya tenés como 200 años. Ahí está tu mujer, anda, dice que se casa quiere, y vos estás aquí todavía. Estos mismos animales seguro se reproducían también porque entraron en pareja. O sea que ya no eran tan solamente los que entraron. Pasado el tiempo se iban multiplicando. Los conejitos, que son rápidos y muy reproductivos, corriendo por todos lados, metiéndose allí. Las mujeres seguro ayudando en la cocina, en la limpieza de sus habitaciones, levantándose temprano, a ordeñar las vacas o las cabras para cocinar, para desayuno, los quehaceres de su lugar. Y Noé capaz que le tocaba una de las tareas más importantes que tenemos los padres: tener un altar de sacrificio. Porque cuando Dios había pensado en los animales, le dijo: lleva 7 parejas de los animales limpios. De esos animales limpios era de lo que iban a utilizar para comer y era de lo que iban a utilizar para sacrificio. Ya estaba instalado por Dios el tema del sacrificio. Debía alguien morir para tomar mi lugar de pecado, mi lugar de ofrenda. Alguien debía morir para sacrificar a Dios. Y a Noé le tocaba seguro esa parte. Seguro que le tocaba la parte de traer un poco de tranquilidad en los momentos de nervios en la familia, de poder organizar un poco las tareas. Y allí quería llegar a ese punto, la importancia de Noé. La familia se salvó porque Noé era justo. Si Dios no hubiese encontrado a ningún justo en la tierra, seguro que ninguno estarían vivos. Nosotros no estaríamos hoy aquí. No sé si Dios hubiese comenzado de nuevo con la tierra después de la mala experiencia que tuvo al principio. No sé. Pero tuvo misericordia de este Noé y su familia. La familia se salvó porque Noé era justo. ¿Quieres salvar a tu familia? Al menos que tú seas justo. Noé era perfecto delante de Dios. Noé obedecía a Dios. Noé así pudo llevar a salvar a su familia, porque él era justo. Algo que tenemos que saber y guardarnos en nuestra mente: el plan de Dios, el objetivo de Dios siempre fue salvar al hombre y a su familia, a su casa. Lo hizo desde el principio, lo hizo con Abraham. A Abraham le dijo: sal de tu tierra, sal de ese lugar, yo te voy a dar una familia grande. Salió él y su mujer. Allí se le prendió en las polleras su sobrino Lot también. Lo hizo con Jacob. En un momento Jacob y su gran familia ya tenía 12 hijos allí. Ya tenía 12 hijos, muchos nietos, y comenzó a tener hambre. Comenzó a haber hambre en la tierra y Dios salvó a él y toda su familia llevándolos a Egipto. Lo hizo con Lot. En un momento Abraham comenzó a orar por Sodoma y Gomorra. Si hay 40 justos, ¿la vas a destruir? No. Y comenzó a mermar la cantidad de justos hasta que no encontró solamente a Lot. Sálvalo, sálvalo. Y allí Dios salvó a Lot y su familia. Lo hizo con Pablo y Silas. ¿Se acuerdan? Aquel que era carcelero de
cuando estaba el carcelero que estaba con Pablo, cuidando a Pablo y Silas, que comenzaron a alabar, las puertas de las cárceles se abrieron y este carcelero quería matarse porque dice: soy hombre muerto si se me escapan estos dos. Y como dicen Hechos 16, 29 y 34, quiero leerlo porque es muy importante esta escritura. Y de pronto es una escritura que se va acercando mucho más a nuestras épocas. Dice así la escritura: entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro el carcelero y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Acá vemos a un carcelero, que cuidaba allí, no conocía a Cristo. Pablo y Silas tenían un mensaje de salvación y él le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Aquí ya sabemos nosotros que Jesucristo es nuestro Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados y que el Señor nos manda a creer en Jesucristo y de esa manera vamos a encontrar salvación. Y acá Pablo le decía: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú, que estaba allí, que era el que le estaba pidiendo, y tu casa, que en ese momento no estaba ahí. Su familia no estaba ahí en la cárcel con él, no estaba ahí en su trabajo. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué hizo el carcelero? Los llevó a su casa. Dice que allí pudieron escuchar la palabra del Señor, el carcelero y todos los que estaban en su casa. Mira la importancia de llevar la palabra de Dios a tu casa. Mira la importancia de presentar a Cristo entre los que amas. Escucha lo que pasó. Dice: hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué pasó acá? Había aceptado a Cristo como su Salvador, el carcelero, y de allí toda su familia. Me hizo acordar hace poquito cuando tuvimos el bautismo, cómo se bautizó toda una familia. Pero veo cómo fue la decisión de él, en primer lugar, como papá, y cómo toda la familia siguió. Qué importante que es que nosotros como papá, como padres, seamos firmes en los caminos del Señor. Y toda nuestra casa va a ser salva. Esa tarea de ser firmes delante del Señor no es de la maestra de escuelita ni del líder de jóvenes. Es nuestra, señores, de los padres. La iglesia está así para ayudar, para orientar, para enseñar. Pero mira lo que pasó, dice: y él tomándolos en aquella misma hora, que el carcelero llevándolo a Pablo y a Silas a su casa, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice la palabra del Señor: al que creyere y fuere bautizado será salvo. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Le presentó una mesa a estos predicadores y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Hay un gozo tan grande cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador. No solamente eso, sino que lo llevas a tu casa. Le das un lugar en tu casa, le das un lugar en tu mesa. Allí hay alegría, hay gozo en tu vida y en la de tu familia. Dios hace un cambio maravilloso en toda la familia. Y qué importante que es el trabajo del padre y los padres en el seno familiar. Por supuesto que ambos, el matrimonio junto, dan firmeza a toda la familia. La influencia del padre en la familia es muy importante. Y quiero darte algunos datos estadísticos. Alguna vez lo dije,
Y dice así: a la hora de abrazar la fe es conocer a Cristo. Dice que si un niño llega a Cristo primero, como sucede en muchos casos, he visto tantos niños pasar por la iglesia, el 3,5 de la familia seguirá la fe. Uy, es tan pequeño. Parece casi insignificante el mensaje de salvación que podría traer un niño. Ahora, si la madre viene a los pies de Cristo primero, como sucede la mayoría de las veces, porque cuando estamos en problemas, en necesidades, en dificultad, la mujer es a veces aquella que da el primer paso y con ese corazón necesitado empieza a buscar ayuda. Y cuando llega a la iglesia buscando ayuda del Señor, más vale que Dios escucha la oración. Más vale que Dios escucha. Pero dice que el 17% de la familia seguirá. O sea, estadísticamente es como que en ese caso la mujer como que tiene menos fuerza. Dios no deja de escuchar la oración. Pero si el papá viene a Cristo, escucha bien esto, y es la responsabilidad que tenemos los padres, y es la responsabilidad que tenemos los padres de hablar también a otros padres. Dice que el 93% de la familia seguirá. El 93%, casi la totalidad, y casi totalmente seguro se cumple esa palabra donde dice tú y tu casa. Amén. 93% papás. Ahora, a la hora de asistir a la iglesia, miren la importancia de asistir a la iglesia. Nosotros pensamos que hoy salió el sol, está lindo para ir al parque. No, hoy llueve mucho, nos quedemos a tomar mate. No, llueve, hace frío, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? Mira la importancia de ir a la iglesia y de no fallar. En primer lugar, como padres. Segundo, como matrimonios, nunca aflojar. No, anda vos en representación de la familia. Cuando tanto mamá como papá van a la iglesia, el 72% de probabilidad de que los niños sean fieles a Cristo. Esto significa que casi una garantía casi total de que tu hijo va a seguir a Cristo. Mira, estábamos hablando de Noé, Sem, Cam, Jafet, y allí estaban también sus nueras. De estos tres, uno salió medio chambón. Aparentemente, cuando entraron en el arca, Cam no pudo dejar esos pecados del mundo, de la tierra, y fueron allí en el arca. Cuando bajaron del arca, bajó con ellos también. Este fue el que no siguió los caminos del Señor, Cam. De ahí salen los cananeos y todo ese pueblo. Después están el pueblo de Jafet, que fueron todos para el norte, y están los semitas, que son los judíos y todos ellos. Así se distribuyó un poco. Todos los africanos son los que Cam se fue para toda esa zona. Escuchen, si tan solamente el padre asiste a la iglesia, el 55% permanecen fiel. O sea, si ya no viene papá y mamá, si tan solamente viene papá, ya se reduce casi a la mitad de probabilidad. Porque allí también está la influencia de la madre y está el changuito. No, yo me voy a quedar con mamá, voy a cuidar a la mamá. Y la mamá dice, ¿y para qué vaya a la iglesia? Mira todavía cómo sos vos, mira todavía cómo tratás. ¿Para qué va a la iglesia? Se reduce a la mitad esa permanencia de ser fiel. Si solo asiste la mamá, el 15% permanece fiel. Baja mucho si tan solamente viene la mamá. Y si tan solamente viene
si no viene ninguno de los padres, si vienen los chiquitos todavía, solamente el 6% solamente vendrá a la fe. Amén. Quiero decirles, tanto papá como mamá, nunca dejen de seguir a Cristo. Si usted sigue a Cristo, Él mismo garantiza que su familia será salva. Porque los chicos, más que lo que nosotros podemos decirles, ellos ven nuestro ejemplo. Mientras que sean chicos, nosotros los vamos a enviar quizás a la escuelita, al culto de jóvenes. Pero cuando ellos tengan la edad de adolescencia, juventud, van a decir, ¿para qué vienes si vos no vas? Ahí sí se rebelan. Y dice, si a vos no te importa, a mí tampoco. Cuando son niños, sí, hasta les encanta. No ven la hora de venir a la escuelita. Ellos quieren compartir con niños, quieren escuchar de Dios y quieren. Y es nuestra responsabilidad acercarlos a Dios. La vida espiritual de la familia depende mucho de los padres, del trabajo del sacerdote, del papá. Transmitir ese buen camino es una tarea de proteger, es una tarea de proveer para la familia. Existe de aquellos padres que aún conociendo a Cristo no son proveedores de la familia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pueden codearlo tranquilamente al marido. Ya algunos habrán codeado, ¿verdad? ¿A quién le duele un poco el brazo ahí, el costado? ¡Pum! Dice, pero si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Somos responsables de proveer para nuestras familias, como somos responsables también de instruir. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice: y esta palabra que yo te mando hoy, ¿a quién le hablaba? A los sacerdotes de las casas, a los sacerdotes de las familias, a los padres, a los príncipes. Dice, estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. No anda a la iglesia, vos tenés un diablo, anda, vos necesitas, anda. Sí, puede ser, pero soy yo el que la tiene que tener en mi corazón, el corazón primero. El papá, en muchos casos ha tocado ser la mamá. Y la palabra de Dios tiene que estar allí, en su corazón primero. Ahora, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo la palabra de Dios en tu boca para alentar a tus hijos. Proverbios 22:6, siempre lo dicen los niños. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Es tan importante la instrucción de los niños. En la iglesia lo hacemos, pero en la casa están, descuente 2 horitas que están quizás en la escuela bíblica. Los demás están en su casa. Esa instrucción es más firme todavía que la de la escuelita bíblica. Amén. Instruye al niño en su camino. Cuando los padres viven en los caminos del Señor, es más fácil mostrar el ejemplo. Recuerda que los niños miran las acciones. Cuando son niños, pueden olvidarse de la palabra, pero nunca de las acciones. Entonces, los papás debemos vivir una vida cristiana ejemplar para que ellos puedan aprender, porque van a aprender de lo que hacemos. Van a aprender a la hora de que nos preparamos para ir a la iglesia. Van a aprender del momento que tenemos un devocional, que leemos la Biblia, que oramos, que hablamos con ellos. Cómo nos tratamos en la pareja. Van a aprender todo eso, más de lo que le decimos. Los padres deben llenar sus mentes y sus corazones de la palabra de Dios para luego enseñarle a sus hijos. Debemos ser un ejemplo. Cuando estés viviendo
dentro de los mandatos de Dios, Dios tiene también su parte. Hay bendición sobre la familia. Hay gran bendición. Y no se imaginan la cantidad de dolores de cabeza que nos evitamos los padres cuando nosotros vivimos vidas cristianas y nuestros hijos nos siguen. Todo en la familia es más fácil cuando amas a Dios. Todo se hace más fácil. Porque no estás peleando con cosas de afuera, no estás peleando con el enemigo, no estás luchando contra... Todos hablan el mismo idioma, podríamos decir, tanto papá como mamá. Van al mismo lugar, caminan para el mismo lado, van a la misma iglesia. Todo se hace más fácil. Como digo, ha tocado a papá solo, a mamá sola. Y Dios también va a ser fiel. Dios también va a fortalecer esas vidas. Dios también le va a dar esa autoridad de un sacerdote. ¿Sabe? Hay algo que nunca puede faltar, y ese es el amor y el respeto conyugal. Dice en Efesios 5:33, no lo busque: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No puede faltar esto dentro de la familia, no puede faltar ese amor y ese respeto. No puede faltar la alabanza en familia, el altar familiar, el compartir juntos la iglesia. Dice Primera de Crónicas 16, 28 y 29, tributad a Jehová, oh familias de la tierra. ¿Ah? ¿A quién habla? Habla a las familias en conjunto. Dios nos separó la iglesia en los más pequeños, en los menores, en los adolescentes, en los jóvenes. No, todos juntos manda a alabar a Dios. Y si no, los niños, ¿cómo aprenderán de los grandes? Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venir ante él, postraos delante de Jehová en la hermosura de santidad. ¿Saben los niños? Cuando nosotros pensamos que la bendición más grande del hombre es lo que hoy dicen: tener casa, auto, trabajo, viajes, placeres. Eso cree el mundo que es bendición. Dice Dios que la mayor bendición de una familia es tener hijos. Dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. ¿Quieres herencia? Eso es herencia. Y qué mejor tenerlos en los caminos del Señor. Ahora, los hijos también tienen una tarea importante, que es principalmente, mientras está en el techo familiar, es obedecer a los padres. Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Esa es nuestra obligación como hijos. Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sabe que Dios respeta la palabra de un padre? Dios respeta la decisión de un padre. Si el padre dice: vos no vas a la iglesia, o si el padre decide: ¿para qué vas a ir a la iglesia? Aunque no se lo diga: no, es preferible, vamos, te llevo al fútbol. Eso te va a hacer mejor. Dios respeta la decisión del padre. Obvio, no puede bendecir sobre una decisión equivocada, ¿no? Respeta. Y es más, Dios manda: hijos, obedezcan a sus padres. Pero manda a los padres: padres, obedezcan a Dios. Padre, que su corazón esté en Dios, que su mente y su corazón estén llenos de la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Hijos, ¿quieren bendición en la vida? Obedezcan a sus padres.
Hay un mandamiento con promesa allí. Ya estoy terminando. No siempre va a ser fácil, y ustedes ya lo habrán visto. No siempre es fácil el matrimonio, no siempre es fácil mantener una familia, y debes luchar por ella, porque va a haber adversidades. En Marcos capítulo 3, versículo 25 dice: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Un matrimonio dividido es una casa próxima a destruirse. Una casa fuera de los mandamientos de Dios está propensa a dividirse. Una casa dividida, una casa que no tiene un solo pensamiento, un solo Dios, no puede permanecer. Amén. Por sobre todas las cosas, estar firmes, permanecer en el arca. Mira, si en un momento del diluvio decía uno de los hijos, una de las nueras: yo no aguanto más, me voy de aquí, ¿qué le pasaba? Literalmente moría. Literalmente. Debemos permanecer en los caminos del Señor. Debemos permanecer en su presencia. Es en su presencia que encontramos gozo. Es en su presencia que encontramos paz. Es en su presencia que encontramos ese poder manifiesto de Dios. Y sabes, te va a tocar elegir casi cada día nuevamente. Cada día. Esas elecciones diarias, esas elecciones no que has tomado hace 20 años atrás, que sí influyen, pero cada día vas a tener una nueva elección que va a marcar tu futuro. Y en un momento Josué estaba delante de su pueblo y diciéndole: fíjense a qué Dios van a servir, fíjense cómo van a vivir su vida. Y allí en Josué 24:15, él daba su postura, tomaba una decisión, donde papá, mamá, la van a tener que tomar cada día. Si quieren bendición para sus hijos, para su familia, no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad nuestra. Porque intentamos siempre culpar al otro. Ay, no, el pastor. Ay, no, los líderes jóvenes. Ay, si hiciesen más congresos. Ay, si tuvieran menos horas de predicación. No sé, cualquier cosa. Culpamos siempre a otro, pero la responsabilidad es nuestra. Decía Josué aquí. Y Josué era el líder de todo el pueblo de Israel. No era el líder solamente de su familia, era el líder de todo el pueblo. Pero sobre esta decisión no podía él decidir. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuál tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada día puedas tomar esta decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová, aunque llueva. Yo y mi casa serviremos a Jehová aunque haga frío. Yo y mi casa serviremos a Jehová aunque tenga que dejar alguna actividad. Yo y mi casa serviremos a Jehová aunque las cosas sean difíciles, aunque el gobierno no me guste, aunque la plata me falte. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión tuya, papá y mamá, nueva cada día, cada mañana, cada noche. Amén. Quiero orar al Señor y quizás si te puedes juntar con tu familia allí, abrazarlos y como papá ponerte firme una vez más como mamá. Si no tienes tu familia, abraza a uno de los hermanos, porque somos una familia en Cristo también. Y hacer un pacto nuevo con Dios. Ese pacto que decirle: Señor, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ponte de pie, abraza a tus seres queridos y vamos a orar. Señor, hoy estamos aquí. Somos una gran familia en Cristo, pero a su vez, Señor, tenemos nuestra familia
Esa familia, Señor, que tú nos has dado, la responsabilidad con nuestros maridos y con nuestras mujeres. Y, Señor, la responsabilidad con nuestros hijos. Señor, que seamos de aquellos sacerdotes fieles, hombres valientes y mujeres valientes. Señor, que podamos llevar la palabra del Señor. Que podamos, Señor, siempre estar levantando un altar de adoración en nuestros hogares. Señor, que seamos responsables de cuidar y velar la vida de nuestros hijos y de nuestra casa. Señor, que siempre aceptemos llevar, Señor, tu palabra en nuestros hogares, en nuestras mesas. Señor Jesús, te damos gracias porque hay promesas sobre las familias. Hay grandes promesas sobre los padres que aman a sus hijos, sobre los hijos que obedecen. Señor, hay bendición sobre seguirte a ti. Y qué mejor bendición estar en tu presencia, estar en tu casa. Qué mejor bendición es servirte, es amarte, es permitir que tú guíes nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esa salvación que tú también has dado. Porque tú le decías al carcelero: cree y serás salvo tú y tu casa. Señor, cuando levantamos nuestra mirada vemos a Cristo, a ese que ha tomado mi lugar allí en la cruz, que ha dado salvación al mundo. Hoy no nos hace falta estar dentro de un barco o un arca, pero sí, Señor, creer en Jesucristo. Creer que esa presencia está en nuestras vidas, en nuestras familias, que nos trae salvación, aquella que trae restauración, aquella que trae sanidad y aquella la cual queremos servir, aquella que queremos, en la cual vivir, Señor, y a aquella que queremos darle nuestros hijos. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.